Estamos transmitiendo una vez más, en esta ocasión, en un aniversario de nuestra patria, del primer grito de libertad, como lo fue el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Y justamente tenemos a nuestras espaldas una iglesia que data de la época de la colonia española en América, y es la iglesia de Santa Rosa de Lima, la cual fue modificada y reedificada justamente para 1811. O sea, podríamos decir que tiene una edad que es muy similar a la de la patria. Esta iglesia, en su la remodificación, reestructuración que ha tenido el edificio, ¿no? Pero esta iglesia data de muchos años más Claro, es mucho antiguo. más antigua. Pero bueno, no hemos convocado para hablar un poquito de la Revolución de Mayo. Revolución de Mayo de 1810. ¿Qué fue la Revolución de Mayo? ¿Qué rol protagónico tuvo nuestra provincia de La Rioja en esta revolución? Para hablar de Revolución de Mayo, ustedes sabrán de que el mundo ha vivido procesos revolucionarios que han marcado cambios muy profundos en el hito de la historia, ¿no? La revolución industrial, la revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución en Norteamérica, en Estados Unidos, a través de la cual lograron consolidarse y conformarse como lo que son hoy los Estados Unidos de América, estas 13 colonias que lograron independizarse del yugo inglés, la Revolución Francesa y posteriormente nuestra Revolución de Mayo, ¿sí? Revoluciones que comenzaron en todo lo que fue Latinoamérica y que nosotros, dentro de lo que hoy Argentina, pero antiguamente el Virreinato del Río de la Plata, comenzaron estos procesos en búsqueda, ese camino de la independencia y de conformarnos como un Estado. También podremos comparar, hoy si bien tenemos un mundo globalizado, donde todas las noticias llegan de un punto a otro del mundo en cuestión de minutos, de segundos, en aquella época no había tanta globalización, pero lo mismo, los hechos, sucesos históricos que se producían en un sitio, repercutían en otro lugar. Y es así como dice Valeria, las que han sucedido tanto en Estados Unidos, con la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, la publicación de los libros de los filósofos franceses que hablaban de tres palabras fundamentales o que eran malas Clave palabras, ¿no? Por ahí decíamos malas palabras para la monarquía, como para por la ejemplo monarquía. libertad, Igualdad. igualdad o fraternidad. Y son tres palabras que nosotros la vamos a encontrar en los distintos símbolos patrios. Por ejemplo, en el escudo lo encontramos. Por ejemplo, la igualdad está representada en esa picota o palo que sostiene al gorro frigio, por ejemplo. La palabra Fraternidad. fraternidad o Las más. unión de los pueblos, de las provincias unidas. En el himno lo encontramos en reiteradas oportunidades, y ni hablar de la libertad. La libertad que está en reiteradas veces mencionada en nuestro himno. Y esas palabras, malas palabras para aquella época de la monarquía, eh, eran justamente estas tres palabras, y eran justamente estas palabras habían sido promocionadas y publicadas por los filósofos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y tantos otros que fomentaban. Los iluminados, ¿no? Cuando aprendemos historia en secundario, siempre nos hablan de la época de los iluminados, ¿sí? Los iluminados serían estos filósofos de los cuales vos hablas y que han repercutido mucho, digamos, en la idea de la gente, en el pensamiento. O sea, es como que hizo una ruptura con este sistema antiguo en donde las monarquías eran absolutas, donde el rey tenía... era algo similar a Dios sobre la tierra, o sea, tenía todos los poderes, podía decidir por todo, era el representante de Dios y por lo tanto tenía la facultad de hacer lo que quisiese.
En este contexto, estas ideas vienen a repercutir y abrir un poquito la razón, diría Voltaire, ¿no? Sí. Vienen Pensar por vos mismo. a pensar por vos mismo y a sacar al hombre de ese estado de minoría en el que se encontraba. Hablar de Revolución de Mayo, no se puede hablar de la Revolución de Mayo de nuestra actual país sin tener en cuenta todo lo que ha sucedido en el mundo y que todas estas cuestiones de las que hablamos que repercuten directamente. Lo primero que va a repercutir externamente va a ser la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos viene a marcar un precedente para los pueblos de Latinoamérica, ¿sí? Porque en esa búsqueda de la libertad también han confluido la industrialización. La industrialización porque tiene un impacto dentro de la posterior revolución nuestra, porque esta revolución industrial que había empezado en el siglo XVII, Sí. revolucionando lo que es la industria textil, luego incursionó en el transporte, la máquina del vapor y todo ello, ha generado un cambio en las formas de producir, un cambio en la forma de trabajar. La industrialización trae aparejado la necesidad de contar con recursos, materias primas. Por ello también va a repercutir porque esta revolución que se ha iniciado en Inglaterra, ¿sí? Los ingleses en algún momento van a tener esa necesidad de buscar y tener de dónde vamos a traer la mercadería, de dónde vamos a sacar el recurso, claro, la materia prima. Y América se convertía en un sector codiciado para los ingleses. Para aquellos momentos, América, nuestro virreinato del Río de la Plata, estaba monopolizado por el gobierno español. Recuerden que los españoles conquistaron prácticamente todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Salvo Brasil, que fue colonizado por los portugueses. Entonces, los ingleses también hicieron su aporte para que nosotros comenzáramos en 1810 con este proceso de independización. Sí, y ahí podemos volver a nombrar a los franceses, porque la Revolución Francesa de 1789 había comenzado ya con una invasión, por ejemplo, por parte de Napoleón, porque por ahí nosotros preguntamos qué tiene que ver Napoleón con la Revolución de Mayo. Tiene que ver mucho Napoleón Bonaparte, porque en esa época, estamos hablando entre 1808 y 1809, Napoleón Bonaparte realiza un bloqueo continental donde le va a prohibir a la parte de los países como Francia, España, comprar y venderle a los ingleses. Entonces los ingleses empiezan a buscar otras rutas, otros puntos, otras colonias donde poder comprar y vender sus productos, materias primas. Y al no poder ingresar sus productos a Europa, van a ver con muy buenos ojos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran colonias españolas. Por eso es que se producen las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807, donde los colonos, junto con indios, negros y el resto del ejército, formado por gente común, y ha logrado sofocar estos embates de los ingleses en 1806 y 1807. Recordemos que el virrey Sergio en aquel entonces deja desamparado al virreinato, ¿sí? Ante esta situación de invasión, levanta el tesoro y se va. Deja la colonia desamparada sin poder ayudar, y tampoco nunca llegó una ayuda desde España, o sea, la madre patria. Si éramos una colonia. Este héroe, o no, podríamos decir, que se fue con el tesoro, don Rafael de Sobremonte, que junta todo y se quiere escapar hacia Córdoba y es atrapado y le quitan todo su tesoro a los ingleses y se lo llevan a Inglaterra. Y se lo llevan a Inglaterra y bueno, y los ingleses también, aparte de ver en América ese sector a donde podían extraer la materia prima, también querían apoderarse de esta colonia, aprovechando las situaciones que se estaban viviendo en el resto de Europa. Acá vos cuando hablas
de la Revolución Francesa es muy importante destacar que la Revolución Francesa, como se han dado todas estas revoluciones que vienen o que van a surgir con estas ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa comienza en 1789, ¿sí? Comienza por una situación de crisis que está viviendo el pueblo, que el grueso del pueblo no tenía derechos prácticamente hasta ese momento. Recordemos que el rey tenía La monarquía absoluta, esa ¿no? monarquía absoluta, pero debajo del rey había una especie de, hablando a la criolla, chupa media, o sea, los que vivían bien a costillas del pueblo, o sea, con lujos, viviendo de el tributo que se les cobraba al pueblo. Estaba el primer estado, los tres estados gobernando en Francia. El primer estado donde estaba la nobleza, el segundo estado estaban el clero, y el tercer estado, que era el más amplio, el más grande, era el pueblo. El que pagaba los impuestos. El que pagaba los impuestos. Y el clero también tenía el clero, el bajo clero y el alto clero. El alto clero tenía más privilegios y el bajo, que vivía también del diezmo. O sea, se cobraba a la gente el 10% de lo que producía. Y las producciones para ese momento no eran muy buenas. Recordemos, había una crisis económica. Recordemos también que los europeos se batieron por siglos y siglos entre guerras. Entonces siempre las guerras dejaban este sabor amargo de las crisis económicas. En medio de todo esto, ahí es cuando empiezan a publicar los filósofos franceses los libros que hablaban de libertad, de igualdad, de fraternidad, de pensar por uno mismo, de los derechos del ciudadano. De y hecho, ahí todas esas ideas van a llegar a Estados Unidos y acá también. ¿Qué es lo que lograba el objetivo de esta Revolución Francesa? Bueno, la libertad, la igualdad. No lograron mucho. La Revolución Francesa fue un proceso muy largo que va a culminar en 1815 con Napoleón Bonaparte en su derrota en Waterloo. Pero ¿qué lograron? Fueron pasando, fueron cambiando los diferentes sistemas de gobierno, pero lograron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Algo también muy importante para las generaciones futuras. La llegada de Napoleón. Cuando toma Napoleón el poder en Francia, comienza con este bloqueo del que vos hablas, pero además también ha tomado los estados, fue destituyendo a las monarquías absolutas, capturando a su rey, colocando en su lugar a alguien de su confianza. En el caso de España, Napoleón va a poner como a cargo del gobierno español a su hermano. José Bonaparte, popularmente conocido como Pepe Botella. Pepe Botella. Esa situación es la que puntual de la Revolución Francesa, la que va a tener repercusión dentro de nuestra Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque vos decías, Sergio, en un país globalizado en donde las noticias llegan tan rápida hoy con el celular, ¿qué pasó en el virreinato? ¿Cómo se enteraron? Bueno, y se enteran por los periódicos. Y uno de los llega a una fragata inglesa al Río de la Plata y trae noticias en esos periódicos de que la Junta de Sevilla, la Junta de España, la Junta de Gobierno, había caído y estaba prisionero el rey de España, Fernando VII. Entonces, esas noticias, el virrey que estaba en el Río de la Plata en ese momento, que era Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros, él va a enviar una proclama y va a tratar de hacer lo posible para que la gente no se entere de esto, porque si no iba a ser un caos, la gente se iba a querer rebelar, iba a querer decir, si el rey está preso, si la junta de gobierno ha caído en Sevilla, entonces ¿quién nos gobierna? Y como la mentira tiene patas cortas, esto se van a terminar enterando los ¿Gracias a quiénes? A los ingleses. Claro, gracias a los periódicos, a las noticias que venían en Inglaterra. Por eso es tan importante por ahí los medios de comunicación. Y de ahí empiezan los patriotas a tomar conciencia de qué se debía hacer, cómo se debía actuar. Entonces, si la Junta de Gobierno ha caído, el rey está prisionero, ¿quién nos gobierna? Es momento de actuar. Si hemos sido solos de los ingleses en 1806, 1807 en las invasiones, y nadie nos ayudó, pudimos solos defendernos, ¿por qué no podríamos ahora
pensar en una nueva nación. Y ahí vienen hombres a actuar como Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Manuel Belgrano, Ascuénaga, Castelli, y todos estos hombres que van a formar la primera junta, después la junta grande. Los criollos, ¿quién eran los criollos? Porque bueno, sabemos nosotros que fuimos colonizados, que los primitivos habitantes de las tierras americanas son los aborígenes, pero bueno, con el paso del tiempo se han ido mestizando, se han ido conformando nuevos grupos sociales. El español era aquel blanco considerado nacido en España. ¿Sí? Había nacido en España. En cambio, el criollo era hijo de un español, era un blanco también, pero había nacido en América, por eso era criollo. Sí. Y luego seguían los aborígenes y también estaban todavía los negros, que para la época eran esclavos de las familias más pudientes. El que tenía un esclavo era chico, por así decirlo. Los criollos también son los burgueses. ¿Quién son los burgueses, Sergio? Y bueno, nosotros en el Río de la Plata, en Buenos Aires, teníamos una cantidad X de burgueses, de comerciantes, prácticamente eran los comerciantes, los que iniciaron la Revolución de Mayo, porque eran los que querían tener, practicaban ya el libre comercio o el contrabando también. Recordemos que España había puesto limitaciones para evitar el contrabando, pero el contrabando siempre se lo practicó en escondidas, se compraban y se vendían productos que eran del Río de la Plata. Por ejemplo, nosotros ¿qué le vendíamos a los ingleses, a los franceses? Por ejemplo, el cuero, la carne de las vacas, siempre ha sido considerado nuestra carne una de las más exquisitas del mundo. Cuernos, cebos, y todos estos eran productos, algodón, lana de la oveja. Estos productos, más que todo la lana, el algodón, recordemos, eran buscados por los ingleses que habían empezado ya con su revolución industrial. Entonces les hacía falta materia prima y veían con muy buenos ojos Pero a América. aparte nos vendían también, porque o sea, España no podía subsanar toda la demanda que tenía el virreinato. Entonces, desde Inglaterra, que ya estaban industrializados, que venían con un avance más o menos, proveían de otras mercaderías a la colonia, y que los colonos acá estaban muy interesados en comprar y consumir lo que vendía Inglaterra. Por eso el contrabando siempre se dio. Aparte de estas cuestiones que habían pasado a nivel mundo, también hubo causas internas que han repercutido y que han ido allanando el camino para la revolución. Recordemos que hemos sido colonizados y hubo varios intentos de recuperación de la autonomía, por así decir, en nuestro territorio. Por eso tenemos el alzamiento de Túpac Amaru en Perú, que ha sido sofocado, si bien en un primer momento ha tenido una suerte, digamos, repercusión, pero finalmente fue sofocado, asesinado Túpac Amaru de una forma muy cruel, porque se lo ató en sus extremidades a diferentes caballos, se soltaron los caballos y se descuartizó. Las invasiones inglesas que repercuten en esta idea de revolución, y finalmente la Revolución Francesa, estas noticias que van a llegar y que el pueblo empieza a decir, a ver, si el rey no está en España y si el virreinato le pertenece al rey de España y él no está, el virrey ya no tiene un poder, o sea, decae su poder también, porque al no haber un gobierno central, las decisiones tienen que recaer en el cabildo, y tiene que ser el cabildo el que vaya a decidir ahora qué vamos a hacer. Entonces estos burgueses, comerciantes, los criollos, empiezan a alentar al pueblo, le empiezan a agitar para que pidan este cabildo abierto, para que se tomen decisiones. Y estas decisiones han comenzado entre el 22 de mayo, se comienzan a hacer estas movidas para alentar este cambio de gobierno, destituir al virrey y decidir qué se va a hacer de acá en adelante.
Bueno, como vos bien decías, estaban estos criollos, estos hombres prestigiosos que, bueno, también han marcado un hito en la historia, como es Belgrano, Castelli, cada uno con su postura. Algunos pretendían que tomemos una decisión de un cambio de gobierno, pero que sigamos manteniendo fidelidad a Fernando VII, que había sido capturado por Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Y que mantengamos fiel al Shey hasta que las cosas se solucionen. Hubo problemas, ¿qué pasó? ¿Se hizo el cabildo abierto? ¿Qué pasó con la junta del 24 de mayo? Se hace el cabildo abierto, pero se propone de que, bueno, de que el virrey se iban a tomar decisiones a ver qué iba a pasar con el virrey, pero resulta de que el 24 de mayo el virrey hace una trampa, podríamos decir, donde pone a la mayoría de los integrantes del cabildo que van a ser españoles y había una minoría de criollos. Entonces esto va a molestar mucho a la sociedad porque... ¿Y quién encabezaba esta lista? Porque cuando se hace ese cabildo dice, bueno, vamos a cambiar las autoridades, vamos a hacer una nueva junta de gobierno. ¿Quién encabeza el 24 de mayo? Y el que encabeza justamente ahí va a ser el mismo virrey. El mismo virrey Cisneros. Entonces esto va a molestar mucho. Y por eso allí se suspende todo eso y se va a hacer el 25 de mayo, finalmente, el cabildo ya definitorio, porque tenemos que también pensar que era un cabildo abierto. Un cabildo abierto era una reunión de vecinos, entre comillas. Vecinos eran considerados vecinos notables en aquella época, los vecinos que tenían un cierto nivel económico y social. Por ejemplo, para ser considerado vecino en 1810 en Buenos Aires tendrías que tener mucho dinero, ser comerciante, ser abogado, ser o médico, o también ser parte de la Iglesia Católica, ser sacerdote, obispo, clérigo. Eso te daba un cierto poder, un cierto estatus para poder ser considerado. Los dones de aquella época, ¿no? Nosotros a veces escuchamos y dicen, no me diga doña. Y en aquella época era un título de nobleza, o sea, no cualquiera era vecino, como decías vos, pero dentro de estos vecinos estaban don. Era don Manuel Belgrano. Hay una frase de Belgrano que leía la otra vez que decía, si hasta las 3 de la tarde el cabildo no resuelve deponer al virrey Cisneros, lo vamos a arrojar desde la ventana de la fortaleza o del fuerte que estaba donde hoy es la Casa Rosada. Eso es un dicho de Belgrano que marca la decisión firme con la que estaban por medio de las armas, de que corra sangre, porque de esto se trata las revoluciones, ¿no? Si no corre sangre y no hay este tipo de acontecimientos sangrientos y así, tan drásticos, no es revolución. Las revoluciones siempre marcan un cambio, ¿sí? Marcan un cambio muy profundo en la sociedad, rompe una estructura, viene a romper algo que ya estaba plasmado. Claro, la decisión que tienen estos criollos de cambiar y aprovechar esta situación para buscar el camino de la independencia. Esto se logra el 25 de mayo, se presenta una nueva lista que la va a presidir Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, y bueno, dentro de los vocales, Belgrano, Castelli, Ascuénaga. Mateu y tantos otros que lo conocemos desde la primaria, la secundaria, lo vemos y lo seguimos estudiando. Que logran imponerse como la primera junta de gobierno. O el primer gobierno patrio. O el primer gobierno de patrio, que también lo conocemos que ese día se dio el primer grito de libertad. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta primera junta? Recuerden, fíjense que todos estos acontecimientos suceden en Buenos Aires. El interior, nosotros los riojanos ni enterados de lo que estaba pasando, el interior no se entera. Solo Buenos Aires toma la decisión. De hecho, cuando estaban tomando la decisión, alguien hizo una moción para decir, escuchen, somos minoría porque hay que decirle, o sea, nosotros no somos solitos, o sea, tienen que estar las demás provincias, hay que invitar. Y no recuerdo quién fue el que dijo que Buenos Aires podía representar a las demás como la hermana mayor.
La hermana mayor. La hermana mayor que puede representar a las demás y tomaron la decisión. Primera junta de gobierno. ¿Por qué pasamos de la primera junta de gobierno a la junta grande? Porque las autoridades después lo comunican al interior, ¿sí? Mandan una circular y le piden cada provincia envíe un diputado para que se integre a esta junta de gobierno y se transforma en junta grande. No todas las provincias mandaron un representante porque hubo provincias que no estaban de acuerdo con esta situación, no estaban de acuerdo porque temían al poder y a la represalia del rey. O que vuelva el rey, que lo liberen al rey, que vuelva a su poder, entonces ¿qué iba a pasar? Claro. Y ahí comenzaron, digamos, un proceso largo, porque nuestra independencia, nuestra constitución, tardó muchísimos años en concretarse. El inicio de 1810 se concretó finalmente el 9 de julio y en 1853 con la sanción de la constitución. Esta junta tuvo que hacer frente a los diferentes focos realistas. De hecho, se crea el Ejército del Norte, que se envía en un primer momento Belgrano, jefe del Ejército del Norte, Belgrano, que era abogado, no era militar. Y también se han dado cambios de gobierno, ¿sí? La Junta Grande pasó a formarse los triunviratos, gobernados por tres. El primer triunvirato, que prácticamente no tuvo mucha resonancia porque duró poco, no se lograron los objetivos. El segundo triunvirato, en el cual se tuvo un gran avance porque comenzaron las sesiones para buscar este objetivo inicial, que era la libertad, la constitución, como lo había hecho Estados Unidos, sí, proclamar la independencia. Tampoco logra mucho, pero comienza la sesión del año 13, Sergio. Sí, antes de hablar de la asamblea del año 13, de 1813, es importante destacar también la participación de La Rioja en esta Revolución de Mayo, qué tuvimos que ver los riojanos, si tuvimos alguna influencia en la Revolución de Mayo. Las noticias, si bien tardaban en llegar desde Buenos Aires hasta el interior, y en algunas provincias se enteraron de esta revolución y en otras tardó la noticia en llegar. Tuvimos al primer general de la nación, lo podemos llamar así, que fue Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, un militar que fue el jefe de arribeños, del ejército de arribeños, y que peleó contra los ingleses en 1806-1807 en las invasiones. ¿Y por qué le llamaban ejército de arribeños? Porque eran los que arribaban o llegaban de arriba, o sea, de las provincias del interior. Y justamente Antonio Ortiz de Ocampo, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, fue el jefe de estos ejércitos de arribeños. Y ahí se conoce con Santiago de Liniers, y con algunos otros militares, ¿no? Y hace una amistad muy grande. Por eso después se niega Francisco Antonio Ortiz de Ocampo cuando el cabildo lo envía para que lo fusilen a los que estaban en contra de la revolución. Entre ellos estaba Santiago de Liniers en Córdoba. Cuando Francisco Antonio Ortiz de Ocampo lo captura, lo toma prisionero, la orden que tenía por parte de Castelli era de que lo fusile. Y Francisco Antonio Ortiz de Ocampo se niega a fusilarlo a su amigo. Y también a Gutiérrez de la Concha, que era un clérigo también que lo había conocido. A Orellana, al cura Orellana, que después aparece como obispo de Córdoba, claro, y que interviene, por ejemplo, en los actos eclesiásticos de nuestro curato. Bueno, ¿no? Y este riojano lo que quiere decir es que participó también como congresal dentro de este cabildo del 25 de mayo, si bien se integra después, pero va a ser considerado como un vecino importante por su cargo, por su jerarquía militar. Y después va a ser a él mismo, a Ortiz de Ocampo, lo designan como jefe del ejército hacia el Alto Perú, que después lo va a tomar Belgrano, como decías recién, que va a ser, por eso es considerado el primer general de la nación. Y sus restos descansan, y esto es importante por ahí para el que viaja, cuando viaje a La Rioja alguno, a la capital, sus restos descansan en una urna que está en la iglesia de la Merced. ¿Por qué en la iglesia de la Merced? Porque, bueno, Belgrano, recordemos que toma a la imagen de la Virgen de la Merced como la patrona o la generala del ejército. Y como Antonio Ortiz de Ocampo, Francisco,
estuvo a cargo de este ejército, que después formó parte, que lo toma Belgrano, se lo sepulta después de su muerte, mucho tiempo después, se lo van a terminar trasladando sus restos en una urna, en un monumento que está justo al frente de la iglesia La Merced, entre las calles, bueno, por la calle 9 de Julio, Rivadavia, ahí donde está la iglesia La Merced. Bueno, y también podríamos preguntarnos si a La Rioja le convenía o no le convenía el tema este de había muchas connotaciones, digamos, de económicas en la Revolución de Mayo, o sea, todo tiene que ver también a ver, más allá de la idea de independencia, de ser un Estado, o sea, hubo ciertos intereses que confluían entre los que pregonaban esto. Había provincias que les convenía, había provincias que no les convenía. Recordemos que el virreinato del Río de la Plata se ha creado con los Borbones, Carlos III en 1778. En esa época se abre el libre comercio también. Y el Alto Perú queda dentro de nuestra jurisdicción del virreinato del Río de la Plata, pero existe todavía los otros virreinatos. El virreinato que antiguamente era conocido como el virreinato de Perú. ¿Y cómo se comercializaba? No había transporte, o sea, todo se hacía a lomo de mula, se recorrían largas distancias. Y lamentablemente nuestra provincia estaba en una situación geográfica bastante desfavorable y desventaja con respecto al resto el resto de las provincias del interior. También hay que tener en cuenta acá que la Argentina, el mapa como lo vemos en la actualidad, no estaba. O sea, hablamos de las provincias del norte y del centro. Para abajo no existía la Patagonia. En la Patagonia no existían las provincias que hoy claro. existen. Y bueno, ¿y cómo se comercializaba? Nosotros los riojanos siempre hicimos el comercio histórico, fue vía Cordillera de los Andes con Chile. Con Alto Perú, entonces también llevando animales, ganados, mular, y comercializando lo que era el vino porque era el vino, la grapa, el aguardiente de contrabando, bueno, todas esas cosas. Y el textil por ahí de los ponchos. Y hubo otras provincias que no les convenía realmente esta ruptura con España, ¿sí? Las que estaban más aventajadas con respecto a la forma de comerciar, en triángulo, diríamos, que se armó después de la revolución industrial, que el triángulo comercial se daba entre Inglaterra, Europa y América. Después va a entrar también África dentro de ya cuatrilátero, ¿no? de comercialización. Entonces La Rioja está en desventaja. La Rioja era un pueblo prácticamente despoblado con la riqueza. La riqueza estaba marcada por la cantidad de animales que se poseía. Claro, el ganado, lo que es las mulas, los caballos y en alguna medida la minería también, que después Juan Manuel de Rosas va a terminar por anularla prácticamente. Facundo Quiroga apuntaba justamente a eso. Es más, La Rioja acuñó moneda mientras estaba en el poder Facundo Quiroga, pero bueno, después lamentablemente eso no continuó. Ahora, el tema de la minería es otro tema hoy en día, porque vemos que hay gente que está a favor, gente que está en contra por el tema de la contaminación, el cianuro y todo eso, pero bueno, eso ya es cuestión de otra. Pero hubo otra forma. Creo que los métodos de extracción son distintos en aquella época con lo que se utiliza en la actualidad. El hecho es que La Rioja estaba aislada de los grandes centros comerciales como Buenos Aires, que Buenos Aires, recuerdo que habían algunos autores que transcribían lo que decían algunos actores de la época, o testigos de la época, que ellos decían, los grandes burgueses porteños decían, no tenemos la culpa de que Buenos Aires tenga salida al mar, y que las otras provincias no, como la nuestra. Claro. Nosotros, para poder tener salida al mar, tenemos que cruzar la cordillera de los Andes y poner nuestros productos en Copiapó, en Chile, y después de allí, bueno, vía Pacífico. Sé que no hubo digamos, repercusión en La Rioja, nos enteramos tarde, y las decisiones de alguna manera no modificaban la realidad que se vivía en esta provincia.
tal vez sí la del resto de las provincias, ¿no? Del interior, pero La Rioja sí estuvo activa, participó activamente en los sucesos después en las nuevas configuraciones de gobierno. De hecho, Castro Bayo, Pedro Ignacio Castro Bayo fue estuvo con Pueyrredón en la declaración de la independencia. De hecho, redactó el acta de la independencia, participó activamente. Ortiz de Ocampo, como comentaba vos. O sea, si bien en su momento nuestra realidad era diferente, pero La Rioja tuvo un accionar muy importante dentro de lo que fue el proceso de independencia de nuestro país. Un rol muy importante también en el modo y en la forma de gobierno que en la actualidad poseemos, que es el federalismo, porque la bandera del federalismo se levantó, si bien desde diferentes provincias, creo que la capital del federalismo es La Rioja. Claro, y también nosotros aportamos mucho a la independencia, como decías, Valeria, con animales, con soldados, con hombres, con alimentos, con hierro que se donaba al ejército de San Martín De hecho, para poderlo fundir y fabricar los fusiles, los cañones, las municiones, porque no tuvimos, teníamos. tuvimos una acción muy importante en lo que fue la liberación de Chile, con lo que fue la expedición a Copiapó. Claro. La Rioja liberó Huasco y Copiapó para que San Martín pudiera lograr ese objetivo, liberar al vecino país chileno. O sea, le aportamos mucho también Al ejército de San Martín y a la independencia. a la independencia. Con Castro Bayos, con Con hombres todo. importantes, famosos, conocidos como próceres, como Castro Bayos, Claro. pero también con hombres no tan conocidos, que son hombres que han luchado, que han donado sus vacas, sus pequeñas cosas por ahí, para poder hacer un pequeño aporte para el ejército de San Martín. Claro, y bueno, en líneas generales la Revolución de Mayo fue esto, ¿no? Fue la búsqueda, fue eh, la valentía de hombres que soñaron con un país independiente y libre, y bueno, lo hemos logrado. Gracias a esos hombres llevamos 211 años desde aquella Primer primera, grito. primer gritito de libertad, y nos hemos conformado como un Estado independiente. Argentina es un país bastante nuevo, ¿no? Porque consideremos que a partir después de la batalla de Pavón de 1863 en adelante comenzamos a configurar el país como un Estado, ¿no? Ya Sí. sancionada la Constitución. Recuerdo lo que decía otro escritor, Alilo Ortiz, Juan Aurelio Ortiz, que él planteaba cuándo nace un país, porque cuando nace una persona lo primero que se hace es se deja escrito, testimonio escrito de cuándo nació, esa fecha va a quedar escrita en un acta de nacimiento. En este caso, ¿cuál es el acta de nacimiento que tenemos los argentinos? El acta de la independencia. El acta de la independencia, y bueno, nuestro gobierno queda configurado a partir del 1 de mayo de 1853 con la sanción de nuestra Constitución Nacional, que sigue estando vigente con algunas modificaciones, pero sigue siendo la misma. En líneas generales, bueno, queríamos compartir con esto. Es muy larga la historia argentina. Tiene muchos detalles, muchas cosas para contar que por ahí dejamos de lado, pero bueno, queríamos compartir a grandes rasgos con ustedes esta fecha tan importante como es Nada más, y esperamos volvernos a encontrar cuando la historia nos vuelva a convocar. Les mandamos un saludo, un feliz Día de la Patria, y que podamos estar cada vez más unidos siempre como argentinos. Un saludo a todos, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y gracias por vernos. Muchas gracias a todos.